Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestro catecismo básico para adultos. Es básico, pero fundamental, porque los adultos ignorantes son peligrosos para sí mismos y para los hijos y para los demás, ¿no? Un hombre ignorante es como un ciego que camina, es como un piloto que guía un avión pero no tiene brújula. Entonces puede ir donde quiera, accidentarse. Hoy vemos la lección 9. Me baso en el Catecismo Bíblico Apologético de la Fe Católica, lección 9, la encarnación del Hijo de Dios, es decir, el hecho que Dios Hijo se hizo hombre para salvar la humanidad. Hemos visto en la lección anterior que Dios había creado el hombre, y el hombre al pecar perdió el derecho de quedar en el paraíso terrenal primero, perdió también los dones añadidos que son, por ejemplo, no morir, no sufrir, dominio sobre los animales y perfecto orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo. Todo esto se perdió por el pecado original, ¿sí? Y también lo que hace el pecado original pecado es la pérdida de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don sobrenatural, divino, que Dios nos comunica para santificarnos y hacernos hijos de Dios. Es como algo divino, es algo divino. Lo que el alma es para el cuerpo, la gracia es para el alma. ¿Qué significa esto? Un cuerpo sin alma es un cadáver, pudre. Un alma sin la gracia es un cadáver espiritualmente hablando. Entonces, el hombre perdió los dones preternaturales añadidos, dijimos, perdió también el don sobrenatural de la gracia. Entonces, cuando uno nace despojado de estos dones, nace separado de Dios y nace bajo el influjo del demonio. Por eso en el ritual tradicional del bautismo, de siglos y siglos y siglos, y bien, hay 4 exorcismos al bautizar al niño para destruir todo el influjo del demonio sobre esta criatura. Concretamente el pecado de Adán y el pecado nuestro también. ¿Por qué? Y porque nosotros estamos contenidos en Adán. Entonces Adán perdió la gracia, no pudo comunicárnosla, y nosotros nacemos separados de Dios, bajo el flujo del demonio, y nacemos separados de Dios. Ahora, ¿cómo se remedia esto? Bien, por el bautismo, por el bautismo. Y Dios, nuestro Señor, a pesar de haber sido el ofendido, prometió un Salvador, ¿no? Después de haber hecho un juicio entre la serpiente, Adán y Eva, bien, promete un Salvador. En Génesis, en el libro de la Biblia llamado Génesis 3:15, bien dice, el hijo, el semen de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Pongo una perpetua enemistad, dice Dios a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Y esta perpetua enemistad, por desgracia, va a seguir hasta el fin del mundo. Solamente en el cielo ya no habrá presencia de la serpiente ni de su linaje, pero en el mundo sí. Entonces el mundo es como el campo, trigo y cizaña. La cizaña de hoy puede ser trigo, el trigo puede ser cizaña. El pecador de hoy puede convertirse, el ejemplo de Santo Agustín, que era el gran pecador escandaloso y hereje, y un santo que se hizo santo. Y un santo puede perderse. Judas, que fue apóstol, se perdió, ¿no? Traicionó. Entonces el Hijo de Dios está previsto, está anunciado, profetizado en Génesis, el primer libro de la Biblia, 3:15. De hecho, es la primera profecía acerca de la mujer. La mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, ¿cómo esta mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente? Siendo la madre del Salvador. Algo para nuestra vida espiritual. Vemos que en este asunto del pecado original, Dios es el ofendido. Dios es el ofendido, y sin embargo, Dios, el ofendido, promete un Salvador. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad, por ser Dios poderoso y bondadoso, la capacidad de remediar la situación. El hombre no puede remediarla. Una persona puede echarse un pozo profundo, romperse la columna, echarse puede, salir no puede, necesita ayuda de fuera. Entonces, esta persona prevista que va a aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, vencer el demonio, libertar a la humanidad de las garras del demonio del pecado,
y viene es el Mesías, o el Cristo, el Salvador del mundo prometido, Jesucristo. Entonces ahora en la lección 9 vamos a ver el tema de la encarnación del Hijo de Dios. Encarnación del Hijo de Dios, muy interesante. ¿Qué es un misterio? En la lección anterior hemos visto, un misterio es una verdad revelada por Dios que debemos creer aunque no podamos entender. Yo no entiendo cómo funciona la electrónica, sin embargo funciona. Yo no entiendo cómo funciona, no sé, el sistema digestivo. Yo como algo y después me transforma en sangre y carne, etcétera, vivo, no sé, no entendemos todo. Entonces los misterios de la fe son verdades reveladas por Dios que debemos creer porque Dios no puede mentir, no puede engañar. Dios es la verdad por esencia. Dios es verdad por esencia, como bondad por esencia. Entonces hay 3 misterios principales de la religión cristiana, que son la Santísima Trinidad, la encarnación y la redención. La religión cristiana tiene 3 misterios fundamentales, principales: la Santísima Trinidad, un solo Dios en 3 personas, el Hijo de Dios, sabiduría divina, que se llama Jesucristo, va a encarnarse, hacerle carne, es hacer el ser humano, hombre, y va a redimirnos, va a salvarnos muriendo en la cruz. Para nosotros lo llamamos la redención. Entonces, en la pregunta 45 de este breve catecismo católico bíblico apologético, habla del misterio de la encarnación. Entonces, ¿qué es el misterio de la encarnación? Es el misterio, la verdad revelada, de que el Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó por nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 1 de San Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que existe se hizo por Él, sin Él nada se hizo lo que existe. Y el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros. El Verbo se hizo carne entre nosotros, San Juan 1:14. En el versículo 14, ahí explica esto. Ahora, encarnación, esto viene del latín, caro carnis, la carne, es el ser humano con carne. Encarnarse es hacerse carne, hacerse hombre. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre para salvar a los hombres del pecado y remediar el pecado de Adán y Eva. Cristo fundó una iglesia para continuar su obra de salvación y comunicar esa salvación que mereció en la cruz por nosotros. Entonces, en el credo decimos: por nosotros los hombres se encarnó. Por nosotros, por esa salvación se encarnó. Por ejemplo, si una persona cae en un pozo profundo, se rompe la columna, no puede salir. Hace falta que alguien de fuera venga a socorrerlo, y él también tiene que colaborar para amarrarse y que lo saquen. Se lo saquen. Entonces, la encarnación es el Hijo de Dios, el misterio del Hijo de Dios hecho hombre. Ahora, hemos visto en la lección sobre la Santísima Trinidad que Dios es uno y trino. Dios es uno en esencia, trino en personas. No son 3 dioses. Es un solo Dios en 3 personas que tienen la misma esencia, sustancia, naturaleza divina. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y habíamos dicho que la Santísima Trinidad podemos, para que entendamos algo, es como el sol es uno, sin embargo, es fuego, calor y luz al mismo tiempo. Entonces Dios es uno, la divinidad es una, Dios piensa, lo llamamos Padre, su pensamiento, palabra, sabiduría, inteligencia, verbo interior, perfecta imagen de lo que es Hijo. Pero es una generación intelectual, no es uno que no nace y ya crece independiente. Y Dios Padre e Hijo en el mismo ser divino se ama de un amor infinito. Eso lo llamamos el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo para nosotros. Entonces el Hijo de Dios se hace hombre. ¿Por qué el Hijo? Porque por el Verbo, que es la palabra, sabiduría divina, creó las cosas, y Él que los creó, que viene a redimirlos. Pregunta 46. ¿Cómo se hizo el Hijo de Dios, hombre? Y el Hijo de Dios se hizo hombre, tomando un cuerpo y un alma semejantes a los nuestros, en el seno santísimo de la Señora Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Dios, desde Adán y Eva, ha prometido un Salvador, Génesis 3:15. Ese Salvador siempre fue anunciado, prometido a los profetas, a los santos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham no tenía hijos, su esposa era estéril, Sara. Dios le dice a Abraham: mire las estrellas del cielo, ¿puedes contarlas? No, Señor.
Mire la arena del mar, ¿puede contar? No. Y bien, tu descendencia será más que esto. Igual que esto y más que esto. Sí, Señor, yo creo, Dios puede todo. Y no tiene hijos, simplemente tuvo un hijo, Isaac. Isaac va a tener 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob va a tener 12 hijos, que van a ser las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus de Israel van a preparar la venida del Cristo con problemas, dificultades, infidelidades, rebeldías, pero Dios les mandó un montón de profetas que anuncian el futuro Mesías. Concretamente, en la vida de Jesucristo, Dios encarnado, fue escrita siglos antes que Él naciera, para que cuando viniera la gente supiera que es Él. Es el Salvador. Dios es inteligencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los tiempos cumplidos, Dios va a crear una muchacha que va a ser escogida para ser el templo sagrario de la encarnación. Y esta mujer, ¿quién es? Es la Virgen María. Ahora, como todos nacen privados de la gracia, nace el pecado heredado, que llamamos pecado original. Entonces, ¿qué va a pasar? El que está en pecado mortal está bajo el influjo del demonio. Entonces, ¿qué pasa? La que va a aplastar la cabeza del demonio, siendo la madre del Salvador, no puede estar bajo el influjo del demonio. Y como Dios es inteligencia suprema y poder infinito, en previsión de los méritos de Cristo, Dios dio al alma de María la gracia santificante. La santificó antes que el alma se uniera al cuerpo. Cuando los papás dan la materia, Dios cree un alma y la junta al cuerpo, pero al juntarse el cuerpo se mancha, se mancha en serio que no tiene la gracia, no tiene santidad. Bien, ahora ¿qué pasó? Dios cree el alma de María, la llena de gracia y de santidad y la junta al cuerpo, de tal modo que María nunca estuvo en ningún pecado, ni personal ni original. Esto que llamamos la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. ¿Y de dónde sacamos esto? ¿Está en la Biblia? Sí está, al menos el fondo sí está. El ángel, cuando le anunció, cuando ella crece, el ángel de Dios viene a anunciarle que va a ser la madre del Salvador, dice: Dios te manda un saludo, María, llena de gracia. Si es llena de gracia, ok, lo dice San Lucas 1:28, llena de gracia. ¿Y cuándo se llenó de gracia? Entonces ahí es la iglesia, la teología que piensa, que reflexiona, y bien, cuando se llenó de gracia, ella siendo la que va a aplastar la cabeza del Satanás, no puede estar en pecado, por lo tanto, bien, esto es la solución. Al momento de crear su alma, Dios la llenó de gracia y la juntó al cuerpo, de tal modo que nunca estuvo en ningún pecado, ni original ni personal. Es lo que llamamos la Inmaculada Concepción, concebida sin pecado original, concebida en gracia. Esto es un privilegio. Pero en previsión de los méritos de Cristo. En previsión de los méritos de Cristo, ella fue santificada. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el tiempo pasa, María crece, y si María, siendo virgen y santísima, pues, va a tener un hijo y no tiene, digamos, esposo legal a los ojos de los hombres, ¿qué va a pasar? Van a apedrearla. Para apedrearla, van a matarla. Entonces, el tiempo pasa y María va a ser dada como novia prometida a un hombre muy súper santo, San José. Y entonces el matrimonio judío tenía 2 etapas. Primera etapa, lo que llamamos hoy sería pedir la mano, dar el anillo, matrimonio civil, pues más o menos de este tipo. Y segunda etapa sería la bendición que daría en la iglesia, digamos, para que se entienda, ¿no? En esa primera etapa, cuando ella es prometida y realmente oficialmente es esposa de él, oficialmente, sin vivir juntos, el ángel le aparece y ¿qué le dice? Dios te manda un saludo, María, llena de gracia, va a tener un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Y María dice: no, pero ¿cómo es posible? No conozco a varón. Yo sé que un hijo es fruto del amor del padre y de la madre, y no conozco varón. Y ahí dice: no tenga miedo, María, el Espíritu Santo te cubre de su sombra, y el niño que va a nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Cuando María, inteligente, que preguntó y tuvo la respuesta, y ella sabía de este misterio, bueno, entonces aceptó: he aquí la servienta, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por esta razón rezamos 3 veces el Angelus, para dar gracias al Señor de haberse hecho hombre y agradecer y felicitar a la Virgen de haber sido elegida Madre de Dios. Entonces nuestra pregunta 46 dice: ¿cómo se hizo hombre el Hijo de Dios? El Hijo de Dios se hizo hombre tomando
un cuerpo y un alma semejantes a los nuestros, en el seno de la Santísima Virgen, por obra del Espíritu Santo. Entonces, la encarnación se hace de esta manera. Dios toma únicamente y exclusivamente de María lo que va a ser el ADN del cuerpo de Jesús, sin cooperación de Padre humano. Dios mismo interviene, suple lo que falta. Dios es todopoderoso, puede todo. Cree un alma humana y la llena de gracia, de santidad, un océano de santidad, en la unidad de Cristo. Y después se une al cuerpo, y el Hijo de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dijimos, ¿no? El Verbo divino se junta para formar lo que va a ser Jesucristo. Ahora, Jesucristo tiene dos naturalezas y una persona. Es Dios y hombre en mismo tiempo. Como hombre nació, creció como nosotros, todo menos el pecado. Como hombre tiene alma humana y cuerpo humano, ¿sí? Pero en su persona es una persona divina. Por eso su sacrificio en la cruz tiene un valor infinito, debido a que su persona, siendo divina, sus méritos también son infinitos. Entonces el Hijo de Dios se hizo hombre tomando un cuerpo y alma semejantes a los nuestros, por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios mismo cree esta alma, este cuerpo, en el seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Jesucristo, sabemos, dije, es Dios y hombre en mismo tiempo. El Hijo de Dios es Dios. Al principio era el Verbo estaba en Dios, el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Por ejemplo, San Juan 1:1, San Juan 20:28, Romanos 9:5, Tito 2:13, etc. Y San Mateo 1:20 también, San Lucas 1:35, ahí todo. Ahora, hay errores graves sobre la persona de Jesucristo. Por ejemplo, testigos de Jehová no creen en Jesús Dios. Los mormones tampoco, los musulmanes tampoco. Lo consideran como un personaje, como un profeta, pero no es eso. Jesús es Dios hecho hombre. Es la imagen del Dios invisible hecho visible. Por ejemplo, los testigos de Jehová manipulan la Biblia deliberadamente. Donde quiera que habla de la divinidad de Cristo, lo falsifican. Nosotros tenemos en nuestra Biblia verdadera, en el principio el Verbo estaba con Dios de grande, y el Verbo era Dios de grande. Ellos traducen, el principio era la palabra, por estaba con Dios de mayúscula, y la palabra era un Dios de minúscula, para falsificar esto, ¿sí? Bien, entonces el Hijo de Dios se hizo hombre, por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y para qué se hizo hombre el Hijo de Dios? Otra pregunta, 47. El Hijo de Dios se hizo hombre para libertarnos del pecado, del demonio y del infierno, y devolvernos la gracia y amistad de Dios que habíamos perdido por el pecado original. Entonces es muy importante saber esto. El Hijo de Dios se hizo hombre para un fin. ¿Libertarnos de qué? Del pecado. No hay mayor catástrofe en la vida humana que la catástrofe del pecado. Por ejemplo, aquí el padre Royo Marín, un gran teólogo del siglo XX, dominico español, dice: no hay catástrofe ni calamidad pública o privada que pueda compararse con la ruina que ocasiona el alma un solo pecado mortal. Es la única desgracia que merece propiamente dicho nombre, y es de tal magnitud que no debería nunca cometerse. El pecado es lo que da poder al demonio. Ninguna inteligencia, dice Royo Marín, creado o creable, podrá jamás darse cuenta perfecta de lo que encierra el pecado mortal. El pecado mortal abre la puerta del infierno, cierra la del cielo y abre la puerta del alma al demonio. No es cualquier cosa. Entonces Jesús muere, se hace hombre, muere en la cruz para libertarnos del pecado y también del poder del demonio. El demonio no es un amigo, engañador, farsante, seductor, pero nos odia realmente, como una oveja echada a los leones la hacen pedazos sin ninguna piedad. Bien, así el demonio hace con las almas cuando caen en sus garras. Y consecuencia del pecado, bien, el que muere en el pecado cae en el infierno. ¿Y qué es el infierno? Bien, es lugar y estado de desgracia, sufrimientos, penas, dolores y fuego eternamente.
Mientras el pecador vive en este mundo, todavía está bajo la providencia divina. Dios lo consuela, Dios lo jala, Dios quiere ayudarlo, Dios lo mete en la vida esperando que se convierta, cambie. Pero una vez que está en el infierno, ya no está bajo la protección de la providencia divina. Realmente está entregado a los demonios. Y esto es lo que hace el sufrimiento tremendo de esta gente que va al infierno. Entonces Jesús se hizo hombre, noten esto, el 47, para libertarnos de qué? Del pecado, del demonio, del poder del demonio, del riesgo de ir al infierno eterno y devolvernos que la gracia, o sea, amistad de Dios que habíamos perdido por el pecado original. La gracia es algo divino que nos da derecho a la vida eterna. Al pecar mortalmente la perdemos. Por eso los santos decían, prefiero morir antes que pecar. Y por eso miles y millones de cristianos dieron su vida, perdieron sus bienes, fueron desterrados, fueron matados, fueron deshonrados para no perder la gracia, la fe y para poder ir al cielo. Entonces Jesucristo se hizo hombre y hoy la humanidad actual no sabe esto, no quiere saber esto, porque ya no cree nada, aunque no crea nada cambia, pero así es. Entonces Jesús se hizo hombre para que, por un fin bien específico, libertarnos de la más grande catástrofe que existe en la vida humana, es el pecado. Por ejemplo, Dios no quiera, hay un terremoto, póngale de 50 grados Richter, lo que no existe, ya no es demasiado, ¿no? Estrepitorio, que brinca, y bien destruye todas las Américas, realmente no queda nada, es una catástrofe, ¿no? Todos murieron, todo destruido, es una catástrofe. Bien, esta catástrofe es nada en comparación que un pobre muchachito de 10 años haga un pecado mortal a lo tonto. ¿Por qué? Porque este mundo va a desaparecer un día. Pero este alma se pone en riesgo, un alma inmortal, de caer en la desgracia y desdicha eterna del infierno. Pierde el derecho a la gloria, pierde la gracia, que es algo divino. Todo el dinero y placer del mundo es nada con un solo grado de santidad. Nada. Porque la santidad da derecho a la dicha eterna de un alma inmortal, vivir con Dios divinizada, mientras que el pecado, bien, nos hace merecedor del infierno eterno, que es el sumo de todo el bien. Para que ustedes entiendan, dice San Antonio María Claret, en su libro de los ejercicios espirituales de Santo Ignacio, explicados, dice, si nuestros ojos humanos vieran un alma en pecado mortal, haríamos paro cardíaco. El alma en pecado es igual deforme, horrible, que un demonio. Y si hemos pecado una sola vez, hemos pecado igual que un demonio. Y si hemos pecado 10 veces, hemos pecado como 10 demonios. Y si hemos pecado 1000 veces, hemos pecado como 1000 demonios. Y el demonio, por un solo pecado mortal de orgullo, soberbia, bien se hizo de ángel santo, demonio y maldito para siempre. Entonces, el pecado es algo grave. Y precisamente porque el mundo actual ya no quiere reconocer el pecado, aunque sufre sus consecuencias, anda como anda. Entonces Jesús, ahora sí la gente no cree en el pecado. Decimos, Jesús vino a salvarse. ¿De qué nos salvar? De esta desgracia, Señor. Y además Jesús, al hacerse hombre y al destruir el pecado, nos dio la verdadera civilización. Hoy hablan mucho de derechos humanos y de derecho, bonitas palabras, todo esto, pero nunca hubo tantas miserias que ahora. Es la Iglesia Católica que realmente nos dio la verdadera civilización. Entonces dijimos, Cristo se hizo hombre para libertarnos del pecado, del poder del demonio, del infierno eterno y devolvernos la gracia o amistad que habíamos perdido, amistad de Dios que habíamos perdido por el pecado original y también por los pecados personales. Entonces, ya por la Biblia sabemos, acabo de decir hace rato, que después del pecado de Adán y Eva, Dios prometió un Salvador, Génesis 3:15, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón Jesús, una vez que realizó la redención, salvación, mandó a sus apóstoles, es decir, misioneros, apóstol significa misionero, enviado, de predicar y bautizar a todas las naciones, el Evangelio de San Mateo 28, 19, ¿sí? Etcétera.
Ahora, ¿cómo se llama el Hijo de Dios hecho hombre? Ya lo dijimos, se llama Jesús, Jesucristo. San Mateo 1:21. Es el ángel que dio ese nombre. Jesús significa Dios que salva. Yeshua. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach en arameo. Jesús, Dios que salva. Dios salvador. Yeshua, Dios que salva. Cuidado. Ahora, el nombre de Jesús corresponde a su función. A su función. Jesús significa Dios que salva, y Cristo significa el ungido, el que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús es Dios? Otra pregunta muy interesante, pregunta 49. Y bien, sabemos que Jesús es Dios porque Él mismo lo declaró y lo demostró. Bueno, declarar puede, cualquiera puede decir, pero se puede demostrar. Un día, por ejemplo, Jesús estaba sentado, había mucha gente que lo escuchaba, y de repente trajeron un paralítico, que estaba 4 hombres, y no podían acercarse. Entonces fueron al techo, y hay como ventana en los techos, ¿no? Quitaron la ventana de ahí, lo bajaron con cuerda delante de sus pies. Y Jesús dice: confianza, hijo, tus pecados están perdonados. Y los sacerdotes judíos, teólogos, biblistas, ¿quién es este que dice blasfemias, insultos contra Dios? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios solo? Es verdad, solo Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús es Dios hecho hombre. Entonces, y Él va a leer en sus conciencias y les dice por qué piensan mal. ¿Qué es más fácil? ¿Decir que tus pecados sean perdonados o decir levántate y camina? Para que sepan que el Hijo del Hombre, Dios hecho hombre, tiene poder en la tierra de perdonar los pecados. Joven, te digo, levántate y camina, toma tu colchón. Y ese hombre que necesitaba 4 personas para jalarlo, se levanta llena de salud, carga con su colchón y se va caminando. Así lo dice, lo demostró. Y esto es algo público, algo público. Entonces Jesús, la fe cristiana, no es que algo pasó en un pueblo oscuro, que no sabemos nada, no sabemos todo. Jesús nació en el siglo de oro del Imperio Romano. Nació en país de alta civilización. Nació gente que hace siglos esperaba el Mesías, el Salvador, que tiene las Escrituras. Y Jesús dice: escuchen las Escrituras, hablan de mí. Entonces, Jesús lo dijo, demostró. Por ejemplo, un día había unas 5,000 personas o más que estaban escuchando, hombres y muchas mujeres, niños. Y Jesús llama a los apóstoles y dice: miren, denle de comer porque hace 3 días están conmigo. Y si van sin comer, van a caer en el camino. Y entonces los apóstoles decían: pero Señor, 200 denarios, porque $200 no será suficiente dar pan, un bocado a cada uno. Y Jesús dice: ¿qué tienen? 3 panes, unos peces, tráigalos. Los bendice y distribuyan. Comen todos y todavía vas a escoger 12 canastas de restos. Jesús lo habla. Cuando estaba en el barco, hubo una tempestad muy furiosa, él estaba dormido como hombre, los apóstoles espantados: Señor, perecemos. Se levanta y dice: cállate, silencio, dice al mar. Ese es silencio total. Cuando hay un huracán, se saben, toma horas y horas para calmarse, ¿no? Ahí es que silencio, bien, silencio. Cuando Lázaro, su amigo, murió, después unos días tardó a propósito de venir temprano, porque él quería hacer el milagro, ¿no? Cuando llega las hermanas de Lázaro, Marta y María, van a verlo. Ay, Señor, si hubieras ido aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús contesta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muerto, no resucitará. Yo sé que va a resucitar el último día. No, te dije. ¿Dónde está? Bueno, no es que no sepa, sabe, pero dice, para hacerlos hablar. Vamos, aquí está. Quiten la losa de la tumba. Y la hermana de Lázaro se acerca: Señor, hace 4 días está en la tumba, huele, 40 grados de calentura y apudre. Y no te dije que el que cree en mí, aunque muerto, resucitará. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale. Quiten las vendas a los ojos. Pues fue una noticia de primera. La tele de esta época funcionaba muy bien, los chismes, las palabras corrían muy rápido. Un día entraron en un pueblo llamado Naim, y una señora viuda y con un hijo único, el niño está muerto, el joven, lo llevan a sepultar. Y nuestro Señor viene enfrente de Dios con los apóstoles y para el féretro. Y dice la mujer: no llores. No llores, es fácil decirlo, pero el hijo está muerto. Paren, dice: joven, te lo digo, levántate. Y el joven se levanta y empieza a hablar y lo entrega a su madre. Igual la hija de Jairo, cuando Señor, mi hija está muy enferma, cuando ella está muerta. Y Cristo dice: no está muerta, y la gente se burla de él.
¿Cómo no está muerta? Sabemos que está muerta. Hace sacar la gente que queda con los apóstoles, Talita Kumi, niña, levántate, y le levanta y camina, y le da a sus padres, denle de comer, dice. Entonces, y además, el milagro de los milagros, él desafió a los judíos, destruyen este cuerpo mío, y yo lo resucito a los 3 del día. Lo crucifican, los apóstoles miedosos como ratones se esconden, y el 3er día que pasa, todo cambia. Y los apóstoles, que entre ellos Pedro, el que temblaba frente a una muchachita, temblaba, que no lo conocía, una vez Jesús ha resucitado, y una vez que recibió el Espíritu Santo de Dios, y viene ese Pedro frente a los sumos sacerdotes que le prohibían de hablar, dijeron, no podemos callarnos, somos testigos que sí resucitó, no podemos callarnos, y no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos salvarnos. Es el Señor, es el Mesías. Entonces, dice Jesús demostró ser Dios, lo dijo y lo demostró. En Cristo, dice San Pablo, Colosenses 2:9, en Cristo habita sustancialmente toda la plenitud de la divinidad. Sustancialmente, en sustancia, lo que hace el ser divino, habita en Jesús, Dios hecho hombre, toda la plenitud de la divinidad. Hebreos 3:15 también, San Juan 1:1, etc. Ahora, ¿cómo demostró Jesucristo que es Dios? Pregunta 50, miren esto. Jesús demostró que es Dios por la doctrina que enseñó, el Evangelio. Ningún libro supera esta enseñanza. Por las profecías que en él se cumplieron y los milagros que realizó. Eso también es muy importante. Entonces, la doctrina, el Evangelio, el libro por excelencia. Por una sencillez, una claridad de doctrina tan alta, tan sana, divina. Por las profecías. ¿Qué profetizan los profetas? Que van a nacer en Belén. Nació en Belén. Que va a ser crucificado. Que va a ser vendido por 30 monedas. Vendido por 30 monedas. Que su sacrificio va a estar celebrado en el mundo entero. Del occidente a oriente. Así pasó. Y que va a resucitar muertos, que va a sanar enfermos, que va a evangelizar pobres, todo se realizó. Entonces Jesús demostró que es Dios por su doctrina, por las profecías que en él se realizaron y por los milagros que él mismo realizó. Él mismo anunció varias veces su muerte y su resurrección. Por ejemplo, dijo de predicar el evangelio en todo el mundo. Se predica en todo el mundo. No hay ni un pedazo de la tierra que hoy no conozca de Cristo. María, por ejemplo, dice, me llamarán bienaventurado todas las generaciones. ¿Y cómo sabía? Por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que sí, Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Podríamos amplificar más, pero ya basta en este momento con esta lección. Que sus hermanos, si quieren conocer más y mejor su doctrina católica, pueden buscar en YouTube y en Telegram también, Catecismo Católico Tradicional.